¿Cómo les va? Vamos a hacer un compendio de ciertas frases que se utilizan en las prédicas, se utilizan comúnmente por personas que hablan sobre el Evangelio, pero que no son bíblicas. Algunos tienen conceptos inclusive semejantes o parecidos a los bíblicos, pero las frases en sí no son bíblicas. Entonces, vamos a verlas para que no las repitamos por lo menos nosotros. Quizás algunos lo hacen porque no conocen la palabra del Señor o no han prestado atención a lo que dice la palabra. Pero bueno, por eso las vamos a ver. Acá tengo un PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Bueno, acá les comparto el PowerPoint y podemos ver que dice, la primera cita es, Elías subió al cielo en un carro de fuego. ¿Qué dice en 2 Reyes 2:11? Segunda de Reyes 2:11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, el carro de fuego le pasó por en medio a los dos, los apartó, a Elías y a Eliseo, que iban hablando, iban charlando. Y el torbellino se llevó a Elías. Así que fue un torbellino, no fue un carro de fuego. En la segunda cita dice, Mardoqueo era el tío de Esther. En realidad se cree que eran primos, pero tampoco, porque vamos a ver lo que dice Esther 2:7. Primero leamos Esther 2:5. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y en el 7 dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, acá hay varias connotaciones en 2.7. Dice, era hija de su tío, porque era huérfana. No sabemos si era huérfana y su tío la adoptó, que quizás pudo haber pasado también. Y después dice otra vez, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. O sea, no sabemos si primero era huérfana y la adoptó su tío, y luego la adoptó también cuando murió su tío, también la adoptó de luego como hija suya Mardoqueo, o era hija de su tío y quizás era huérfana de la madre y la adoptó Mardoqueo. O sea que podemos decir que o eran primos o era solamente adoptada, por Mardoqueo. O sea, eso no lo podemos sacar de lo que dice el texto. Pero bueno, evidentemente no era el tío de Esther. Mardoqueo no era el tío de Esther. ¿Qué más? Otra de las frases que se usa mucho. No se mueve la hoja de un árbol si no fuera o es por la voluntad de Dios. Hay un corito referido a eso, o sea, con respecto a ese tema. ¿No? ¿Qué dice? Ni las hojas de los árboles se mueven si no fuera por su poder. Si bien conceptualmente es válido, en la Biblia no está. O sea, es una frase de Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha. Eh, Conceptualmente está bien. O sea, algo similar o parecido lo podemos ver en Mateo 10:29-30, donde dice que todos nuestros cabellos están contados. Mateo 10:29-30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. ¿No? Así dice la palabra del Señor. Los pajarillos están sustentados por el Señor. Bueno, dice que todos los pelos, que son unos cuantos, gloria a Dios aquel que tiene abundante pelo, están contados todos por el Señor. Si bien es una frase parecida, no es lo mismo que lo que hemos citado. Después podemos ver en Lucas 21:18. 21:18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Todo un concepto parecido, similar, dice, ni un cabello perecerá a vuestra cabeza. Juan 3:27 dice, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. O sea, son conceptos semejantes, son parecidos, pero se usa este, este párrafo, esta oración, y no es bíblica, ¿no? Eso es para aclararlo nada más. O sea, el concepto está bien, pero la frase no es bíblica. Dios bendice al dador alegre. En realidad no dice así, porque estamos de alguna forma como
poniéndole pauta al Señor de que nos tiene que bendecir porque tenemos un corazón alegre, dadivoso, dador, ¿no? Sobre todo referido a la ofrenda, porque se está refiriendo a eso. Pero en realidad no dice eso. En 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Vamos a hablarlo de la palabra. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al poner Dios bendice al dador alegre como si estuviéramos forzando a Dios a que tiene que bendecir a aquel que ofrenda, a aquel que da algo para el Señor. Pero no, Dios ama al dador alegre. No tiene, son diferentes frases. Ayúdate, que te ayudaré. O sea, eso es un poco refiriéndonos a Jesús, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Ayúdate, que te ayudaré. Un poco refiriéndose a Jesús. Eso es un poco de coaching hoy en día ontológico que se está usando, ¿no? Ayúdate, que te ayudaré, pero en realidad en la Biblia no está todo eso, no existe. O sea, Dios bendice o ayuda a aquellos que en Él confían. Lo podemos ver bueno, en un montón de lugares, Isaías 50, varios salmos, pero no porque yo me ayude, Dios me va a ayudar. Eso no es así. Dios me ayuda aunque yo no me ayude. ¿Se entiende? No se encuentra en ninguna de la Biblia, como así tampoco el concepto. El problema acá está el concepto, que está mal aplicado. Esto no es así. En el 6 dice, no podemos dejar que los pájaros o cuervos, ¿no?, vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en o sobre nuestra cabeza. Esto no está en la Biblia, es más bien una frase de Martín Lutero. No está en ningún lado de la Biblia esto. Muy bien, ¿qué más? Frutos de la carne y fruto del espíritu. Son obras de la carne y es el fruto del espíritu con 9 connotaciones, en 9 partes o virtudes. Lo podemos ver en Gálatas 5, 16, 25. No es frutos de la carne, son obras de la carne. Le digo porque esto me pasó en un examen que estaba haciendo y bueno, por supuesto la profesora me lo observó y bueno, yo después aprendí que era obras de la carne. A ver, lo vemos en Gálatas 5, 16 al 25. O sea, vamos a leer solamente un pedacito. Bueno, está de más decir que la profesora tenía razón, y bueno, yo pensé que, digo, no, se equivocó. No, el que estaba equivocado era yo. Son errores muy comunes que se hacen. Si usted lee el título solamente de Gálatas 5, en ese párrafo dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, ahí están todos los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, en 9 partes, ¿no? Que ahí dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y después habla un poquito más arriba, habla de las obras de la carne, ¿no? Que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, acerca de las cuales se os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, un poco lo que asusta acá es que las obras de la carne triplica el fruto del Espíritu. Bueno, gracias a Dios eso ya no lo tenemos. Bueno, si alguno lo tiene, oremos para que se vaya en nombre del Señor, porque las obras de la carne son las que nos alejan de Dios. Tenemos que lograr más fruto del Espíritu en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Otra de las frases que se usa, Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Bueno, este está un poco sacado de porque Jesús comía quizás con pecadores, o está el concepto sacado de ahí. En realidad Dios no ama al pecador, o sea, tampoco ama al pecado. No es bíblico eso, es una frase de Gandhi, así que nos estamos poniendo en la vereda un poco de enfrente. Podemos leer Salmo 5:4-5, 7:11, 34:16. Debemos proceder al arrepentimiento. El Espíritu nos convence de pecado, dice en Juan 16:8. Él nos convence de pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a Dios. Cuando uno desobedece las reglas o normativas o pautas o consejos que nos pone Dios. ¿Está bien? Muy bien. Leamos un salmo, por ejemplo, Salmo 5, 4. Salmo 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, está clarísimo, ¿no? Ni siquiera hace falta que leamos 7:11. A ver, leamos 7:11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, está muy claro esto. Debemos proceder al arrepentimiento, ¿no? Vamos a ver Juan 16:8. Hay muchísimos versículos referidos a esto. O sea, tenemos que arrepentirnos del pecado y volvernos a Dios. Ahí Dios nos va a amar. De la otra manera nos va a aborrecer o nos va a odiar, ¿no? O sea, Juan 16:8, a ver. Y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo porque el Señor estaba por partir, se convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, un día hablaremos sobre todo esto, pero ahora nos interesa que nos convence de pecado, ¿eh? Nos convence de que estamos obrando mal delante de Dios. ¿Está bien? Eso es el Espíritu Santo, nos quebranta, nos hace sentir tristes o mal, porque estamos pecando contra Dios. Muy bien. Otro párrafo. Todos somos hijos de Dios. Para ser hijos adoptivos debemos creer en Él y en su obra redentora. Juan 1:12, hay hijos de Dios e hijos de Satanás, ¿no? Juan 8:44, primera de Juan 3:10. Todos somos hijos de Dios es un concepto que, bueno, lo usan algunas religiones, donde todos somos hijos de Dios, todos somos salvos, todos vamos a entrar en los cielos, pero eso no es real, no estamos diciendo la verdad. Para poder ser hijos adoptivos, ¿por qué hijos adoptivos? Porque, bueno, el único hijo unigénito, según Juan 3:16, es Jesús, hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción, por fe. Debemos creer en Él y en su obra redentora, o sea, debemos creer en Cristo y en su obra redentora para poder ser hijos adoptivos de Dios. Vamos a leer Juan 1:12, a ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está clarísimo el versículo. Mas a todos los que le recibieron, o sea, el que no quiere ser hijo de Dios, también tiene libre albedrío, puede hacerlo, puede optar por no creer en Cristo. Hay mucha gente que no cree, o en su obra redentora. O sea, yo en las redes veo muchísima gente que no cree en Jesús y no cree tampoco ni siquiera que es hijo de Dios. O sea, pero dice, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en la obra de Cristo, en lo que ha hecho, les dio potestad, o sea, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, está más que claro. También hay hijos de Dios e hijos de Satanás. En Juan 8:44 y Juan, y 1 Juan 3:10 podemos ver que hay algunos que inclusive están del otro lado, ¿no? O sea, esos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y el Señor se los estaba diciendo claramente, porque el Señor lo dice esto. Yo lo tengo acá, inclusive en letra roja, como dicho por el Señor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, está clarísimo. Si quieren podemos leer 1 Juan 3:10 también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está clarísimo, ¿no? Los versículos son bien claros. Inclusive acá dice aquel que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Y bueno, un poco vemos que tampoco ama a este tipo de personas, ¿no? O sea, lo vemos claramente. Si bien lo ama porque ha hecho la obra redentora en la cruz de Calvario por todos, pero aquel que no lo acepta está fuera de, digamos, de su órbita. En la iglesia no hay amor o nadie me ama. Esto es una frase que lo dicen todos. A mí me pasó en la iglesia una vez una señora salió como corriendo, espantada, me agarró y yo estaba cuidando ahí la puerta de la iglesia, o estaba ahí medio portero, encargado, y empezó que en esta iglesia no hay amor, nadie me quiere. Bueno, me voy de acá. Bueno, yo le dije, no, tranquilícese, no es tan así, no sabía qué decirle. Bueno, ya me pasó un par de veces estas cosas. Pero en realidad, en la Biblia no dice en ningún lado que me deben amar. O sea, nadie me debe amar. Pero sí dice en varios lugares que Dios y Jesús me aman. Eso sí es clarísimo, ¿no? Juan 3:16, ¿no?
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Primera de Juan 4:19 dice algo parecido. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Clarísimo. ¿Y qué más? Tenemos, bueno, también dice que nosotros debemos amar al prójimo. O sea, eso lo dice en todos lados. Nosotros sí debemos amar, pero nadie nos debe amar. Nadie está obligado a amarnos. ¿Se entiende? O sea, que Dios nos ayude con esto, porque son conceptos que están mal aplicados y bueno, y a veces hacemos errores, ¿no? Como esta señora, yo la entiendo porque uno cree que en la iglesia todos lo van a amar y todos le van ¿no? Medio como una mano, ¿no? Me va a recibir el siervo y va a hacer se había llevado mudas de ropa pensando que se iba a vestir y después se iba a desvestir y iba a cambiarse de ropa y le mandó al siervo, ¿se acuerdan? Bueno, se sintió ofendido, bueno, igual después se sumergió, gracias a Dios, en el río Jordán, creo que era, y Naamán fue limpio de la lepra. Pero nadie nos debe amar, ¿eh? Pero nosotros sí debemos amar, eso está en todos lados, nosotros sí tenemos la obligación de amar. Dice, el Señor nos ama y Jesús nos ama, pero nosotros también debemos amar. A ver, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Amén? Está bien claro. Leemos 1 Juan 4:8. Bueno, recién estábamos ahí. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. Nos amamos unos a otros, pero no significa que nos tenga que amar. O sea, esto no está como una obligación. Sí nos amamos, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que amar. Eso no cabe ninguna duda. El amor se ha perfeccionado en nosotros, en nosotros. Y en el 19 dice, nosotros le amamos a Él, bueno, ya lo hemos leído, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos inclusive a Dios. No solo al hermano, aquel que no ama, no ha conocido a Dios. O sea, que Dios nos ayude con esto a entender. Pero nadie nos debe nada. Ese es el concepto a veces que tenemos cerrado de la iglesia, ¿no? O del pastor, o de los hermanos. A veces pensamos que todos nos tienen que amar y todos nos tienen que, de alguna forma, servir. Y bueno, eso no es así. Que Dios nos ayude porque o sea, si bien es así del lado de cada uno de nosotros, porque tenemos que no deberle nada a nadie, sino amar a los demás, pero en realidad el que recibe no está obligado la persona tampoco a que sea amada, ¿no? Es así, que Dios nos ayude con esto. Lo que sí tenemos que dar, mejor es dar que recibir. O sea, sí tenemos que dar amor, pero no tenemos que estar recibiendo amor o esperar que nos amen. Eso es un concepto muy errado, que Dios nos ayude con esto.